El gran valor de la fe. El gran valor de la fe. En el mensaje anterior estudiamos con la palabra de Dios que la fe nos es dada por gracia. Es un regalo que recibimos de parte de Dios. Y la fe nos llega con la palabra. Es cierto que algunas personas han creído, han tenido fe después de un milagro. Pero nosotros sabemos que cada milagro que se hace a través de Cristo. Sí, a través de Cristo. Y cada milagro que se hace tiene su explicación con la palabra de Dios. O sea que si uno de verdad quiere crecer en la fe, uno necesita estar en la palabra. Uno necesita estar en Cristo. Hoy hay un gran problema religioso. Hay personas que se dedican a hacer milagros. Y muchos están enfocados en esas personas y en esos actos de milagros. Y miren, hermanos, uno puede darse cuenta de lo que es falso o de lo que es negativo cuando Cristo no está presente, cuando la palabra no está presente. O sea, uno no tiene que sorprenderse por los milagros. No, uno tiene que enfocarse en la palabra, en Cristo, y si vienen milagros, qué bueno. Porque un gran milagro que puede pasar en la vida de una persona es que la persona no sanó, la persona murió, pero murió en Cristo. ¿Y qué es mejor, hermanos? ¿La vida sin Cristo o la vida con Cristo en la eternidad? La vida con Cristo en la eternidad. El gran valor de la fe. Por eso siempre debemos procurar que nuestra fe crezca, hermanos. Y el mensaje de hoy nos ayuda a eso. Leímos desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Déjenme, hermanos, leerles el versículo número 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fíjense qué pasó acá. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí aparece el ejemplo de Noé, un hombre de fe. Y miren, ahora veamos cómo se menciona acerca de Abraham. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo el llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí hay semejanza entre Noé y Abraham. ¿Por qué? Porque Noé hizo algo, porque recibió una advertencia de que iba a ocurrir algo que nunca había ocurrido. Por ejemplo, sabemos que el sol sale todos los días. Entonces a mí me dicen, oye, mañana va a salir el sol. Ah, sí, sé que va a salir, el sol siempre sale. Pero ¿qué tal que le digan a Noé, Noé, va a llover, viene un diluvio? Eso no ha ocurrido, eso no ha pasado. Él no ha visto un diluvio, pero él creyó. A Abraham se le dice, sal
de tu tierra, deja tu familia y vas a ir a una tierra que te voy a mostrar. Él no sabía de esa tierra, no había visitado esa tierra, pero él creyó. Miren, hermanos, por la fe en Cristo podemos creer para confiar y obedecer. Esto es lo primero. Por la fe en Cristo podemos creer para confiar y obedecer. ¿Hubo confianza y obediencia acá? Sí. ¿Dónde está la confianza? Nunca he visto que ha llovido, pero yo creo a Dios, creo en la palabra de Dios. Eso que se dice que va a pasar, va a ocurrir porque Dios lo ha dicho. Y Dios me dice que yo haga un arca, debo hacer el arca. Eso es en el caso de Noé. En el caso de Abraham, te mostraré una tierra, te daré una tierra a ti y a tu descendencia. No la estoy viendo, no la he visitado, pero yo le creo a Dios y creo su palabra, confío en esa palabra. ¿Y qué le dice Dios? Deja tu familia, deja tu tierra. ¿Y saben por qué Dios le dice deja tu familia? Porque Dios le iba a dar una familia. Dios le dice deja tu tierra, porque Dios le va a dar una tierra. Ahí está la confianza y la obediencia. Hermana, hermano, ¿cuántas cosas Dios ha revelado en su palabra para ti? ¿Las conoces? ¿Conoces esas revelaciones? ¿Conoces todo lo que Dios te ofrece para tu vida? ¿Lo estudias? ¿Estás grabando eso en tu vida? ¿Crees todo lo que Dios te revela como respuesta y solución para tu vida, como promesas y bendiciones? ¿Y estás actuando en consecuencia de eso que Dios te promete? Hermanos míos, no vamos a poder estar bien de ninguna manera si nosotros no le creemos a Dios, si no tomamos su palabra como verdad. Y por lo mismo, si no conocemos su palabra y si no nos aferramos a esa palabra para confiar y obedecer, entonces no nos puede ir bien. Y está comprobado que las personas pueden tener poder, fama y muchos bienes, pero faltándoles algo, teniendo un problema en sus vidas, deciden quitarse la vida. Y uno se pregunta, ¿pero por qué se quitó la vida si tenía fama, poder y muchas posesiones? Porque le faltaba algo. Y ese algo es lo más importante. Por la fe en Cristo confiamos en su sacrificio y practicamos la fe conforme a la palabra, que de hecho esto es lo más importante. El hecho de que tú creas en Cristo y practiques tu fe a través de la palabra es más importante que tu sanidad. Es más importante que la comida, que la bebida. Es más importante que la misma ropa. Es más importante que el techo. Sí, hermanos. Porque ocurre un poder milagroso. Porque se lleva a cabo un milagro espiritual en nuestra vida y podemos estar convencidos de que creyendo en Cristo, confiando en su sacrificio, nuestra vida va a estar bien, aunque caminemos en el desierto. Que eso fue lo que Dios quiso enseñarle a Israel en el desierto. Dios les venía revelando a Cristo en todo. Y Dios venía enseñándole a Israel
Lo que ustedes tienen que hacer es poner su confianza en Cristo. Confíen en mi pacto, confíen en mi promesa y van a estar bien. No importa a dónde estén. No importa lo que les esté pasando. No importa lo que les esté ocurriendo. Pero claro está, hermanos, Dios siempre nos va a proveer también en todo lo demás cuando nuestra fe está puesta en Cristo. En Juan 20, 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos que creer en Cristo. Y todas las cosas que en la Biblia aparecen ahí, porque Dios tiene como propósito revelarte a tu Salvador. Y Dios quiere que tú confíes en Él, que confíes en su obra como el Cristo, para que recibas la vida, para que recibas la salvación. De lo contrario, no hay salvación, no hay vida. Número 2, hermanos. Número 2. Voy a leer de nuevo lo que dice el versículo 7 de Hebreos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oiga esto. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe en Cristo, Dios nos quita la culpa. Esta frase, eso significa. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y fue hecho heredero por la justicia que viene por la fe. ¿Qué significa esto? Por la fe en Cristo, Dios nos quita la culpa. Yo te pregunto algo, hermana, hermano. ¿Usted cree que Noé y Abraham no tenían defectos? Sí, por supuesto. Es más, cuando Abraham salió, se trajo a su sobrino. Sí, luego que llegó a la tierra y hubo hambre, se fue a Egipto y engañó. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles? Que cuando nosotros creemos en Cristo, por el solo hecho de creer en Cristo, al confiar en su obra, en su sacrificio, Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Y Dios va a manifestarse de una manera muy especial. ¿Qué es lo que Dios hace? Te quita la culpa. Yo te pregunto, hermana, hermano, ¿tienes en cuenta algunos defectos que tú tienes? Yo sé cuáles son mis defectos. Yo sé a menudo en qué me equivoco. Bueno, les hago la pregunta más sencilla. Hermanos, ¿ustedes se equivocan? ¿Verdad que sí? Ahora, si se equivocan, ¿cómo pretenden entrar al cielo entonces? Si se equivocan, ¿cómo pretenden estar con Dios por toda la eternidad? La respuesta es sencilla: por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Porque mire, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, Dios le ve a usted sin ninguna culpa. Ese es el milagro de la gracia. Ese es el milagro de la fe. Ahora, no por esto usted va a decir: bueno, pues si entonces Dios me ve a través de Cristo sin ninguna culpa, pues me voy a pecar, voy a portarme mal. Total, Dios me ve en Cristo y no tengo ninguna culpa. Si usted piensa eso, usted no ha creído. Y además no está experimentando la gracia. Cuando uno sabe, a pesar de mis errores, Dios me ve sin culpa. Entiendo el favor de Dios, entiendo la gracia de Dios. Y es cuando le digo a Dios: Dios, muchas gracias. Consagra mi vida,
transfórmame, cámbiame. Y además yo soy consciente, tengo este defecto, tengo este otro defecto, cometo esta falta, me equivoco en esto, pero en el nombre de Cristo yo voy a dejar eso, voy a renunciar a eso, que eso ya no sea parte de mi vida. Porque la Biblia nos confronta y el Espíritu Santo nos ministra. Y es cuando vamos a ver cosas preciosas y maravillosas en nosotros. Es cuando nuestra vida de verdad, hermanos, va a recibir milagros. Y tal vez esa tristeza no se va porque tú no te aferras a Cristo. Tal vez esa duda todavía permanece ahí porque no te aferras a Cristo. Tal vez ese problema que tienes, incluso en la salud, pudiera ser porque no te aferras a Cristo y todavía sigues ahí en una vida en donde no entiendes el valor de la fe. Porque miren, hermanos, qué cosa tan más maravillosa. Es más, ni siquiera muchas veces se puede entender con la razón. ¿Cómo es posible que yo, confiando en Cristo, en su sacrificio, Dios me mire como no culpable? O sea, cuesta eso comprenderlo con la razón. Porque yo, siendo lo que soy, para Dios soy inocente. Para Dios yo no tengo ninguna culpa. Eso es la justificación. Hay una sentencia a favor nuestra. No culpable. No culpable. ¿Y cómo experimentamos nosotros en la vida práctica la justificación? Yendo siempre a Dios a través de Cristo. Perdóname, Dios. Hoy me equivoqué, hoy fallé. Dios, ayúdame, transfórmame. Ten misericordia de mí. Yo quiero dejar esta vida que tengo, esta vida de pecado, esta vida de errores, esta vida de maldad. Y yo sé que no puedo solo, pero vengo delante de ti para que me ayudes. Soy consciente de que necesito cambiar. Eso es entender, hermanos, el favor de Dios cuando nuestra culpa es quitada. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue justificado Abraham? ¿Porque se portó bien? ¿Porque nunca falló? No, él fue justificado por su fe. ¿En quién? Por su fe en Cristo. Abraham ni siquiera vio a Jesús, no lo conoció, pero él creyó en la promesa de que Dios enviaría al Salvador. Y se aferró a esa promesa. ¿Y qué hizo Dios? A pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, Dios lo miró inocente. Dios declaró desde el cielo: no culpable, no culpable. Lo mismo Noé. Entonces, hermanos, por la fe en Cristo, Dios nos quita la culpa. Tú ya no eres culpable. Si te sientes culpable todavía, entonces necesitas aferrarte más a Cristo, conocer más a Cristo. Número 3. Por la fe en Cristo, nuestra vida está en un proceso de santificación. Este proceso de santificación, hermanos, es en Cristo. Miren, en el versículo 7 aparece también esto. Y por esa fe condenó al mundo. Versículo 7 en la última parte. O sea, por la fe de Noé, Dios condenó al mundo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Noé era diferente a los demás. Las personas veían a Noé y entonces decían: bueno, esa es una manera diferente de vida. O sea, existe otra cara de la moneda. La vida que nosotros tenemos
no es el único estilo de vida. Hay un estilo de vida diferente. Y ese estilo de vida diferente viene de Dios. Porque Noé le creyó a Dios y comenzó a trabajar, comenzó a preparar el arca y comenzó a consagrarse. Ese estilo de vida es diferente. Y entonces las personas no podrían decir delante de Dios: bueno, yo vivía así porque esa era la única manera de vida. Y Dios les va a decir: no, yo revelé una nueva manera de vivir. Y por eso les di a Noé. Y Noé les dio el mensaje. Noé les habló. Y ustedes vieron la vida de él, pero no creyeron. Ustedes no quisieron ser diferentes. No quisieron dejar su manera de vivir. Siguieron haciendo lo mismo y siguieron siendo las mismas personas. Hermano, es cierto, Dios te declara sin culpa, pero Dios te está santificando, te está transformando. Nos debe doler, hermanos, esa conducta y esa actitud pecaminosa. Nuestras equivocaciones nos deben pesar. Y no podemos andar por la vida así, hermanos, como que ya me equivoqué, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Yo sé que usted tiene defectos y hay muchas cualidades en usted, pero usted tiene defectos. Yo mismo estoy lleno de defectos. Y cuando me equivoco, debe dolerme. Y debo ocuparme cuando me equivoco. Siendo consciente, Dios me quiere ver diferente. Y por eso me está santificando. Y debemos hacerlo, hermanos. Número 4. Por la fe en Cristo tenemos esperanza eterna y gloriosa. Miren los versos 8 y 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este lugar es la tierra prometida, Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Eso para usted y para mí, ¿qué representa? La gloria. Eso es la gloria celestial. Por la fe usted tiene que saber: aquí en esta tierra, en este mundo, no está mi morada eterna ni gloriosa. Todo esto es pasajero. Esto es pasajero. Este cuerpo es pasajero. ¿Por qué me aferro a las cosas de este mundo como si siempre yo fuera a vivir acá? ¿Por qué me aferro a la carne, al cuerpo que se va desgastando, como si siempre yo voy a tener este cuerpo? El versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermanos, esto es sorprendente, fíjense. ¿Saben qué pensaban ellos? Decían: bueno, no siempre vamos a estar aquí. ¿Para qué voy a construir un edificio grandísimo? ¿Para qué voy a hacer una casa con muros fuertes si no siempre voy a permanecer acá? Ellos miraban la gloria, ellos miraban lo eterno. ¿Cuál es la enseñanza para usted y para mí en esto? No te enfoques en las cosas del mundo como si eso fuera lo mejor para tu vida. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? Trabajar, 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 disfrutar, 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 y queremos hacer cosas y andamos por aquí, andamos por allá, nos preocupa esto, nos preocupa lo otro, y ni siquiera nos queda tiempo para orar. Ni siquiera nos queda tiempo, hermanos, para cantar. Ni siquiera nos queda tiempo para hablarle de la palabra a otra persona. Mire, la gente puede hacer muchísimas cosas para obtener cosas mundanas. Y hasta se quema ahí bajo el sol todo el día. Y hasta se arriesga subiéndose
a un lugar muy alto porque ahí trabaja y quiere ganar dinero. Pero cuando se trata de dar el tiempo a Dios, de darle la fuerza a Dios, de que estas manos sirvan para el reino, de que estos pies sirvan para el reino, la gente lloriquea. Está muy pesado, está muy duro, está muy lejos. No, ¿para qué? No, está difícil. ¿Saben por qué lo hacen así, hermanos? Porque están enfocados solamente en las cosas del mundo. Y aquí aparece un ejemplo. Cuando uno es un hombre de fe, cuando uno es una mujer de fe, uno mira la gloria, uno mira lo eterno. Y por eso uno se enfoca en las cosas espirituales. Y es así cuando Dios nos va a bendecir. Puede bendecir más nuestro trabajo, puede bendecir más nuestras finanzas, puede bendecir más nuestra salud, puede hacer que nos rinda más el dinero. O incluso puede que Dios nos haga pasar por sequedades, por enfermedades, por problemas, pero Él va a obrar de manera milagrosa en nuestra vida para que estemos bien aún en medio de los problemas. Si nos toca caminar por el desierto, no importa, no importa, vamos a estar bien porque Dios va a obrar de manera milagrosa. Pero ¿saben por qué no se experimentan esos milagros? Por nuestra falta de fe, por nuestra poca fe. Estamos pensando, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Estamos pensando en el techo de la casa. Y de ahí no pasamos. Claro, yo debo pensar qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir, y en el techo de la casa. Pero eso no es mi fundamento es lo eterno. Y sé que el techo de la casa, la ropa, la comida y la bebida llegarán como añadiduras. Dios nos va a bendecir en eso. Pero yo no vivo para esas cosas, porque este cuerpo se va a acabar. Mire, uno puede estirarse y ponerse cosas para verse joven, pero de todas maneras el cuerpo se acaba. Por más que le hagamos, el cuerpo se acaba. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Concluimos, hermanos. Por la fe, de manera milagrosa, vamos a disfrutar del plan de Dios en Cristo. Voy a leer el final de esto. Versículo 11 y versículo 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. O sea, ¿qué es esto? Miren, el vientre de Sara estaba seco, su matriz estaba seca, ya muerta, y Abraham era viejo. Pero ¿qué hizo Dios? Les dio un hijo. Y Dios les dijo esa promesa: una nación grande y muy bendecida. Pero ¿saben, hermano, esto qué significa? Esto no es solamente pensar, un milagro de un hijo. No, esto significa Cristo. Esto es Cristo. ¿Saben por qué? Porque de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob llegó Cristo. Entonces, por la fe, de manera milagrosa, vamos a disfrutar del plan de Dios en Cristo. No fue por Sara, no fue por Abraham, fue la obra de Dios. Dios hizo posible que Cristo naciera. Sara tuvo problemas. La esposa de Isaac también tenía problemas para dar a luz. La esposa de Jacob también. ¿Qué es lo que Dios está revelando? Que Él hace posible que nosotros seamos salvos en Cristo Jesús. Y mira,
Tal vez hoy tú tienes muchos problemas y muchas dificultades y tal vez no sabes qué hacer y estás desesperada y desesperado. Ten fe y de manera milagrosa vas a disfrutar el plan de Dios en tu vida. Aunque te toque pasar por el desierto, aunque pases por lugares muy difíciles, aunque pases por momentos muy difíciles, cree y vas a vivir el plan de Dios. Porque para el que cree todo le es posible. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Póngase de pie, hermana. El gran valor de la fe. Número 1, por la fe en Cristo podemos creer para confiar y obedecer. Número 2, por la fe en Cristo Dios nos quita la culpa. Número 3, por la fe en Cristo nuestra vida está en un proceso de santificación. Número 4, por la fe en Cristo tenemos esperanza eterna y gloriosa. Y número 5, por la fe de manera milagrosa vamos a disfrutar del plan de Dios en Cristo Jesús. Mira, lo que te pasa a ti no es nada para Dios. Lo que tú tienes no es nada para Dios. Dios tiene el poder, el milagro para hacer en tu vida lo mejor. Dios tiene todo lo que tú necesitas. Y Dios puede darte todo lo que tú necesitas. Créelo, créelo, créelo. Y si te miras a ti y dices, sí, yo sé, Dios, yo sé que tú eres poderoso y eres bueno, pero miro mi vida, miro mis errores, miro mis fracasos, miro mis equivocaciones, miro mi falta de incapacidad. Pero tampoco eso es problema, porque Dios no me va a bendecir a través de mí. Dios me va a bendecir a través de Cristo. Él es perfecto, su obra es perfecta. Por eso mira a Cristo y aférrate a Él, porque a través de Él Dios te va a dar todas las cosas. Pero no llegues a la conclusión, yo puedo, yo lo tengo, yo soy capaz. Porque tú no puedes, tú no eres capaz. Tú eres imperfecta, eres imperfecto. ¿Qué te puede Dios bendecir a través de ti? ¿Qué te puede dar Dios a través de ti? Nada, porque tú y yo no merecemos lo peor. Pero es a través de Cristo, porque Él es perfecto, Él es santo. Ya no te amargues más en los días. Disfruta de Dios aferrándote a Cristo.